Bien, hay que recordar que Cantan pues hizo una alianza estratégica con la Escuela Europea de Excelencia. Bueno, hicimos una alianza estratégica uno con el otro para poder promover lo que es la transformación digital de los sistemas de gestión. Los líderes de los sistemas de gestión estamos llamados a ser pioneros en la transformación digital de las organizaciones. Bien, está muy claro de que una transformación digital no es una transformación de la noche a la mañana, pero sí hay que dar pasos firmes hacia la transformación digital. Y pues en ese sentido, pues con Cantan hemos logrado automatizar la totalidad de un sistema de gestión. En esta campaña estamos trabajando con la automatización de la ISO IS 27001-2022. O sea, estamos publicando de una vez el curso de actualización de la 27001-2022 y estamos mostrando cómo utilizando Cantan se puede hacer la transformación digital de esta disciplina. Hay que considerar que Cantan es un software como un servicio que nos permite la gobernanza de la seguridad de la información. Es decir, a través de Cantan Software podemos gestionar todos los requisitos de la 27001 con el objetivo, por ejemplo, de agilizar las certificaciones. En este caso no tienes por qué estarte preocupando por los procesos básicos como son lo que vamos a ver hoy, el control de documentos para poder publicar una política y distribuirla a personas internas y externas, o por ejemplo, cómo se sigue un proceso para poder ejecutar o para poder llevar a cabo los objetivos del sistema de gestión de seguridad de la información. Pues eso ya están insertos en Cantan Software. Lo que nosotros tenemos que aportar son los datos con los que se soporta el sistema de gestión y eso le da una ventaja importante. Estamos hablando de una ventaja de más del 85% de carga de trabajo, al menos en el primer año. Así que eso, pues imagínate que partas con el 85% de ventaja con respecto a cualquier proyecto, pues ahí vamos a estar implementando con una agilidad que no tiene precedentes. Bien. Voy a quitar mi cámara para que nos concentremos en la presentación del día de hoy. Hoy vamos a hablar de las claves para la documentación de la política de seguridad de la información y el despliegue de los objetivos, ¿vale? Estos dos son requisitos de la norma, específicamente el de la documentación de la política de seguridad de la información está en el apartado 5.2, bien, que lo vamos a analizar desde el punto de vista teórico y desde un punto de vista práctico, y luego vamos a hablar de lo que son el despliegue del objetivo, que está en 6.2, pero como están mutuamente relacionados, entonces hemos decidido explicarlo en una sola sesión. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? El contenido de nuestra actividad del día de hoy es hablar de los apartados 5.2 y 6.2 de la 27001, específicamente en cuanto a lo que es política y el establecimiento de la política del sistema de gestión de seguridad de la información. Y aquí me disculpa un error, aquí es el política del sistema de gestión de seguridad de la información, no de la calidad. Y los objetivos de seguridad de la información y la planificación para lograrlo. Bien, allí tenemos que considerar que al compartir numerales con la 9001 por la estructura de alto nivel, pues básicamente son los mismos numerales, solo que hoy vamos a analizar los requisitos de seguridad de la información y no los de calidad. También vamos a trabajar lo que es un caso práctico que lo venimos desarrollando para que ustedes puedan, si ven toda la campaña, puedan ver cómo se puede implementar un sistema de gestión de seguridad de la información utilizando Cantan y en el tiempo que nos da estos eventos, que es una hora. En una hora vamos a darle respuesta a estos dos requisitos. Para poder darle respuesta, pues tenemos que desarrollar el conocimiento y en este caso vamos a hablar de la política. ¿Vale? Cuando hablamos de la política, estamos hablando de una de las políticas de los sistemas de gestión de seguridad de la información. Hay que considerar que en seguridad de la información hay una decena de políticas, pero en este caso la que vamos a estar tratando es la política general de seguridad de la información, la política que sirve de marco de referencia para que funcione todo el sistema de gestión. Las otras son políticas específicas que se van desglosando en el anexo A. De esas políticas
hablaremos en otros eventos. Hoy nos vamos a concentrar en la política, que es la postura que tiene la alta dirección frente al sistema de gestión de seguridad de la información y que sirve de marco de referencia para establecer objetivos. Bien, la norma dice que la alta dirección, hay que considerar esto, tiene que estar involucrada la alta dirección. Es un requisito para la alta dirección de la organización. Debe establecer una política de seguridad de la información que, primero, sea apropiada al propósito y al contexto de la organización. Cuando hablamos del propósito y el contexto de la organización, es que la política está directamente relacionada a la razón de ser del negocio. Bien, cuando nosotros trabajamos en un negocio, pues hay que considerar que hay diferentes perspectivas que tenemos. Está la perspectiva del negocio, el core business, y están las otras perspectivas que son, por ejemplo, los procesos de apoyo que eventualmente pueden ser contratados externamente. Bien, en este caso vamos a estar hablando es la que corresponde a el negocio de la organización. Bien, ese propósito usualmente subyace en la misión de la organización. Y el contexto de la organización es muy importante porque hay que considerar lo que son los factores internos y externos, positivos y negativos, y los requisitos de las partes interesadas, incluyendo el alcance. Esto lo vimos en la primera cuando hablamos de el FODA de los requisitos del contexto interno y externo y lo que son los requisitos de las partes interesadas pertinentes. Bien, entonces, tomando en cuenta esos dos elementos, nosotros debemos formular una política. Bien, evidentemente, si cambia el contexto, puede cambiar la política porque podemos estar hablando del cambio del contexto, inmediatamente puede estar afectando el cambio del alcance. Por ejemplo, nosotros podemos establecer una política a nivel nacional, pero también podemos establecer una política a nivel corporativo si es que la organización tiene operaciones fuera del país. Que incluya los objetivos de seguridad de la información, ver 6.2, que lo vamos a analizar, o proporcionar el marco para el establecimiento del objetivo de seguridad de la información. Esto es un requisito que nosotros tenemos que cumplir para la confección de la política. No lo vamos a ver a nivel de gestión. Hoy vamos a partir del hecho de que la política ya está documentada. Para poder aprender a documentar una política, pues tenemos el diplomado de la Escuela Europea de Excelencia, que ya tiene la actualización con la 27001-2022. Bien, entonces aquí lo que vamos a partir del hecho de que ese marco ya está establecido y que tiene una relación directa con la 6.2, es decir, el establecimiento del objetivo, que incluye un compromiso de satisfacer los requisitos aplicables relacionados a la seguridad de la información. ¿Cuáles son los requisitos aplicables? Son aquellos que afecten directamente la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información de la organización. ¿De cuál información? De aquella que considere la organización pertinente, normalmente, o pertinente o importante. Esta información importante normalmente se encuentra identificada en un inventario de activos que tiene una valoración de activos y ahí podemos saber cuáles son esos requisitos que podemos considerar la joya de la corona. ¿Cuáles podrían ser? Por ejemplo, la base de datos de clientes, la base de datos de cuentas por pagar, la base de datos de cuentas por cobrar, lo que es el Active Directory o la base de datos que sustenta el directorio activo, el código fuente si es que nosotros desarrollamos o dentro de nuestros servicios contiene un desarrollo, ¿bien? Un desarrollo de software, quiero decir. Entonces, o si somos empresas que desarrollamos prototipos o trabajamos con prototipos para el diseño de, no sé, partes de vehículos, partes de máquinas, pues por supuesto tenemos que proteger la propiedad intelectual relacionada con ello. Entonces, esa es, ahí subyacen los requisitos de la confidencialidad, la integridad y disponibilidad de esa información. Incluye un compromiso de la mejora continua del sistema de gestión de la seguridad de la información. Hay que considerar que este es un requisito común. Prácticamente todas las normas nos habla de que tenemos que contar con un compromiso de la mejora continua. Bien. Acá viene una sección de la política en la cual se habla de la gestión y aquí es donde interviene la de la información debe.
estar disponible como información documentada. El que esté disponible como información documentada es que exista un documento el cual debe pasar por los requisitos del apartado 7.5, es decir, elaboración, revisión, aprobación y distribución. La distribución va a depender mucho de lo que diga este mismo requisito. Ser comunicada dentro de la organización. La comunicación dentro de la organización es vital. Normalmente utilizamos, por ejemplo, el correo electrónico, pero ¿quién nos garantiza que en el correo electrónico se generen los logs de entrega? Que se generen retroalimentación de haber leído la política. En Cantán lo vamos a poder hacer. Estar a la disposición de los interesados según corresponda. Esa disposición de los interesados, nosotros podemos definirla de hacer una política pública o hacer una distribución conociendo los grupos de interés, ¿vale? En una norma o una empresa que tenga no tenga un sistema de gestión basado en un sistema como Cantán, pues normalmente lo que hacen es publicarlo en las páginas web. Pero la verdad es que tampoco es la mejor práctica. La mejor práctica es que tú conozcas cuáles son esas partes interesadas y que le hagas entrega directa. Y vamos a ver cómo se hace eso desde Cantán. Una entrega directa a esa parte interesada. Entonces, considerando de que en el 5.2 B nos dicen que debemos incluir los objetivos de seguridad de la información, pues vamos a ver cómo se gestionan esos objetivos de seguridad de la información. Dice que la organización debe establecer objetivos de seguridad de la información en las funciones y niveles pertinentes. Esos objetivos son los logros que quiere alcanzar una organización. ¿Bien? ¿Qué quiere lograr una organización con seguridad de la información? Quiere, por ejemplo, aumentar la confianza de sus partes interesadas. Pero ¿para qué quiere aumentar la confianza? Para aumentar sus ventas, para poder afianzarse en un cliente, para poder mejorar la imagen de su marca. Entonces, ahí es donde subyacen los objetivos. Nosotros tenemos unos objetivos y hay que ejecutar un conjunto de acciones para poder lograr ese objetivo. En este caso, mejorar la confianza de las personas o de las partes interesadas. ¿Cómo mejoramos la confianza? Pues bueno, precisamente reforzando todos nuestros activos de información, entregando la información sobre cómo nosotros gestionamos los incidentes, abriendo canales de comunicación, es decir, estableciendo los controles de seguridad de la información. Bien, no obstante, los objetivos tienen un conjunto de requisitos que nos dice que deben ser coherentes con la política de seguridad de la información, es decir, tenemos que tener una forma de encontrar el marco de referencia de los objetivos dentro de la política. Bien, debe ser medible, si es factible. Esta expresión de ser factible, a mí particularmente, estoy hablando yo, Gilberto Araujo, como usuario de esta norma y de otras que tienen este tipo de requisitos, este tipo de aclaratorias, es que nosotros nos encontramos con que todos los objetivos deben ser medibles, ¿sí? El que no sea medible va a ser muy difícil saber si se logró o no el objetivo. Esta expresión de si es factible la medición es porque eventualmente nosotros podemos tener objetivos que sean por percepción, es decir, la percepción de que estamos más protegidos, ¿vale? O menos protegidos, pero sin embargo siempre existe una medición, en este caso, de la percepción. Entonces, yo parto siempre del hecho de que los objetivos sean medibles, ¿vale? Aunque la norma nos diga que haya una factibilidad de que sean medibles o no. Bien. Entonces, no sé, a mí me resulta más fácil. Solo eso lo que quería decir. ¿Vale? Entonces, tenemos el numeral C o el literal C, perdón, que dice tener en cuenta los requisitos de seguridad de la información aplicable y los resultados de la evaluación de riesgo y el tratamiento de riesgo. ¿Cuáles son esos requisitos de seguridad aplicables? Aquellos que van a proteger a los activos críticos de la organización y tomar en cuenta lo que es la evaluación de riesgo y el tratamiento de riesgo, porque dentro de los objetivos tenemos que incluir lo que es la apreciación de riesgo de seguridad de la información. Por cierto, el próximo evento, o no, estén atentos a la agenda, porque ahora mismo no lo tengo presente, pero
En próximos eventos vamos a estar trabajando con lo que es la apreciación de riesgos de seguridad de la información, donde vamos a combinar lo que son las vulnerabilidades y las amenazas, que es finalmente lo que se está hablando aquí. Y el tratamiento de riesgos mediante el plan de tratamiento de riesgos, el cual subyace en, en un documento común y muy importante para el sistema de gestión, que es el SOA o la declaración de aplicabilidad. Deben ser monitoreados. El monitoreo o el seguimiento, como lo utilizamos con más frecuencia en Latinoamérica, tiene que ver con que los objetivos no pueden quedarse solamente planteados una vez, sino que se le debe hacer seguimiento periódico en el tiempo y ese seguimiento se debe reflejar dentro de nuestras herramientas. Aquí lo vamos a ver con mucha facilidad cuando ejecutemos o gestionemos un primer objetivo. O en realidad va a ser un segundo objetivo porque ya tenemos algunos de práctica. Bien, los objetivos de seguridad de la información deben ser comunicados. Esa comunicación también pasa por alguna distribución o la posibilidad de contar con esos objetivos para poder entregárselos a esas partes interesadas. Específicamente, en este caso, son los niveles pertinentes para el objetivo. Actualizarse según corresponda. La actualización de los objetivos por práctica común se hace de una vez al año. La norma no me lo dice, pero es una práctica común. Además, es sano estar revisando los objetivos periódicamente, en este caso cada trimestre, y que se actualicen al menos una vez al año, porque recordemos que el contexto está cambiando constantemente y el contexto puede estar modificando lo que es el enfoque de la política y en consecuencia, por supuesto, los objetivos. Es decir, cada vez que estemos revisando la política, está sujeto a revisión de los objetivos también. Estar disponible como información documentada. Recordemos, como información documentada, entonces debe existir esa información documentada para nosotros poder revisarlo y aprobarlo por los integrantes o por aquellas autoridades pertinentes. Dice que la organización debe conservar información documentada del objetivo de seguridad de la información. Esa conservación de la información documentada es porque más adelante vamos a ver cómo se confeccionan los objetivos y cuando se confeccionan los objetivos, pues nos dice qué se va a hacer, por ejemplo. Y lo que se va a hacer, pues yo tengo que dejar evidencia de que lo ejecuté para decir si el objetivo se logró o no. Bien, y específicamente a dónde vamos. Vamos a ver que al planificar cómo lograr su objetivo de seguridad de la información, la organización debe determinar lo que se hará, es decir, tener un plan de acción, los recursos que se requerirán, asignar a personas para que puedan ejecutar esas actividades y asignar recursos financieros, temporales, de tiempo y tecnológicos para poder ejecutarlo. ¿Quién será el responsable? Recordemos que pueden haber muchos ejecutores, pero el responsable es uno solo. Normalmente, los objetivos de seguridad de la información subyacen en los gerentes medios o en todo caso en los líderes de proceso. ¿Cuándo se completará? Tenemos que ponerle una fecha de ejecución de esos objetivos para poder saber si el objetivo se logró o no. ¿Bien? No pueden ser eternamente abiertos. ¿Y cómo evaluar los resultados? La evaluación de los resultados de un objetivo puede ser de diferentes formas, ¿vale? Al menos vamos a mencionar dos. Una, la tradicional, que es por medio de indicadores. Formular un indicador de un objetivo nos va a permitir saber si el resultado del indicador está por encima de la meta, es porque el objetivo se logró. Bien, ahora bien, hay otra forma, que es mediante la gestión de proyectos. Es decir, conforme vas ejecutando lo que se va a hacer, es decir, el requisito A de esta secuencia, vamos a ver aquí, lo que se va a hacer, aquí está, ese requisito A, pues nos va a permitir a nosotros realizar un seguimiento de que, por ejemplo, si un objetivo está completado por 5 tareas, pues cuando llevemos 4 tareas, llevamos el 80% del objetivo. Esto es lo que se llama la medición por tipo de proyecto. Hay que tener mucho cuidado porque cuando se logra o cuando se hace ese tipo de seguimiento, pues el llegar al 100% es un hito importante.
pero igual se tiene que hacer una evaluación de los resultados obtenidos para ver si los puntos críticos de éxito se abordaron de forma exitosa, realmente exitosa, y que el objetivo se concretó. Es decir, el hecho de que lo midamos como un proyecto no necesariamente nos exime al hecho de hacer una valoración de la eficacia del objetivo. Bien, vamos a hablar de TBC. TBC produce y vende productos para el hogar y artículos de belleza. Esto es muy importante que lo consideremos en nuestro ejemplo, porque mucha gente piensa que la 27001 está hecha para las organizaciones de tecnología de la información, que sí, puede servir para las empresas de tecnología de la información, pero no es solamente para ellos. De hecho, la información es importante para todo tipo de organizaciones, y fíjense que aquí estamos hablando de productos para el hogar y artículos de belleza que lo puede tener, por ejemplo, un fabricante que le presta servicio o le entrega productos a los retail, ¿vale? ¿Qué ocurre? Ya vamos a ver a lo largo del caso, de la explicación del caso, para que veamos la posibilidad que tenemos dentro de las organizaciones de perder la información, perder la confidencialidad y por lo tanto perder nuestra estrategia. Dice que compite intensamente con empresas muy reconocidas en el mercado. Esa competencia interna pues nos da ya luces de qué es donde nos pueden hacer daño, ¿vale? Nos pueden hacer daño, por ejemplo, con una información vital para la organización, que es los inventarios, pues, los inventarios de productos en el mercado o disponibles para el mercado, pero también, por ejemplo, en las listas de precios. Más adelante lo vamos a ver. Dice que las demostraciones de TBC volvieron su principal estrategia, basada en vendedores independientes que organizan reuniones para comercializar los distintos productos. Entonces, fíjense que aquí nos están dando una señal importante en este caso. Dice que se utilizan canales de vendedores que son externos, que no necesariamente están en el marco de una política, pero sí es importante que nosotros como organización, TBC, le entregue a ese personal externo que trabaja en su nombre, porque al final son vendedores independientes que distribuyen su mercancía, pues que conozcan la política de seguridad de la información e incluso que establezcan sistemas de gestión de seguridad de la información. Por supuesto, esto va a depender mucho del tamaño y la importancia que tenga ese distribuidor. Hoy en día, TBC cuenta con una fuerza de ventas voluminosa en alrededor de 5 países y obtiene más del 80% de sus utilidades anuales fuera de la sede principal. TBC supera a su competencia en casi todos los parámetros. Recopilar y evaluar información sobre los competidores es esencial para la formulación exitosa de su estrategia. Entonces, fíjense, si TBC, que es la empresa que estamos analizando, necesita información de los competidores, quiere decir que los competidores eventualmente nos están revisando a nosotros también. Entonces ahí cobra importancia la información. Dice que hay que considerar que estas empresas no hacen pública la información financiera o de marketing. Evidentemente, ahí es donde está una ventaja importante. Al momento de realizar la auditoría externa, se le formularon preguntas sobre los competidores y la alta dirección indica que la competencia en prácticamente todas las industrias se puede escribir como intensa y algunas veces encarnizada. Es decir, que vamos a encontrar una competencia dura que eventualmente nos puede estar afectando por otros medios, nos puede estar afectando la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de nuestra información para afectar, por supuesto, la estrategia de TBC. Suelen tener puntos de venta muy cercanos entre sí, ¿vale? Considerar que esa es una característica de este negocio y pelean a diario para ofrecer precios más bajos y un mejor servicio al cliente. Entonces, fíjense que acá nos dice que los precios más bajos se pueden encontrar en la lista de precios, pero ojo, los precios no solamente dependen de una lista de precios, depende de otro activo de información
muy importante que puede ser la estructura de costos. Una empresa cuando se encuentra en un océano rojo, es decir, cuando estamos peleando por precios, pues va a bajar tanto los precios como el competidor le permita, ¿vale? Porque si bajan mucho los precios, ¿vale? Perfecto, el competidor puede ganarte cuota o perder cuota de mercado, pero tú también vas a perder utilidades. Entonces, bueno, hay que mantener un balance, ¿vale? Y ese mantener el balance implica que podamos proteger esa estructura de costos como un activo importante. Entonces, fíjense cómo a lo largo de la lectura de este caso, pues ya de una vez se puede ir haciendo uno una idea de hacia dónde va a apuntar los esfuerzos para lograr los objetivos. Dice, son 7 las características que destacan a esta empresa. 1, les importa mucho la participación en el mercado. 2, comprenden y recuerdan con precisión en qué negocio están participando. Si en este caso están muy conscientes de que es un negocio altamente competitivo y que pues, tienen una competencia que puede llegar a ser encarnizada, en palabras de la alta dirección. Dicen que no les importa si algo está funcionando bien porque consideran que siempre hay oportunidad para arreglarlo o mejorarlo. Esto es válido no solo para los productos, sino para la compañía en general, si es necesario. Parten del principio del mínimo producto viable y por lo tanto es natural que busquen soluciones para sus problemas que tengan esa misma filosofía y en este caso ya vamos a ver una de las razones por las cuales eligieron Kantan. Conocen la importancia de la innovación y saben que nada se desvanece tan rápido como el éxito, sobre todo en los negocios determinados por la tecnología, ¿vale? Esa variable de la tecnología hace que, pues, esta variable de la innovación, es decir, el proteger, yo siempre voy interpretando hacia seguridad de la información, el proteger su propiedad intelectual es vital para que se pueda mantener la ventaja competitiva. Están conscientes de que las adquisiciones son esenciales para el crecimiento. La compra más exitosa se realizan en nichos que aportan una tecnología o un mercado relacionado. Entonces, fíjense que también tienen que fortalecer la relación con sus proveedores y exigirle, por ejemplo, a los proveedores que tengan un nivel de protección. Yo no sé si solamente con la certificación o por medio de evaluaciones, eso lo tendría que decidir cada organización, pero sí que se le haga seguimiento a ese desempeño en seguridad de la información de los proveedores. La gente hace la diferencia, una confianza importante en la gente y finalmente lo que es la calidad no tiene sustituto y no hay amenaza más grande que no ser competitiva en materia de costo. Otra vez aparece la variable costo, la cual nosotros tenemos que prestar mucha atención porque puede llegar a ser uno de los activos más importantes y uno de los requisitos a proteger, ¿vale? Tenemos ya como el caso, los valores agregados de trabajar con Kantan es formación asincrónica, vamos a tener la posibilidad de tener formación asincrónica utilizando esta herramienta, vamos a tener documentos, descuentos hasta el 60% y capacitaciones que nos permiten aplicar las buenas prácticas. Bien, hasta acá la parte teórica. Ahora vamos a ir a una práctica en la cual todo esto que conversamos lo vamos a tratar de materializar para TBCE, pero en este caso utilizando Kantan Software. Ahora mismo estamos viendo lo que es la bienvenida a Kantan Software. Piense que para quienes no conozcan Kantan Software, pues tenemos requisitos del 4 al 10 con un conjunto de aplicaciones. Cada una de esas aplicaciones le va a dar respuesta a un requisito de la norma. Bien, hoy vamos a hablar de dos, el 5.2 y el 6.2. El 5.2 pues se va a encontrar, por supuesto, en el apartado 5 y vamos a buscar lo que es la aplicación que nos va a permitir a nosotros gestionar la política de seguridad de la información. Para esta organización, vamos a partir del hecho de que existe una política de seguridad de la información y que nosotros queremos gestionarla.
como información documentada, como el requisito que establece. Fíjense que aquí está la política de seguridad de la información, la cual es POL 1, la versión 1 se encuentra vigente, la fecha de publicación es el 15/12 del 2022 y la misma está en activo. Bien, ¿cuál es el estado del proceso de gestión de documentos? Es en la revisión de vigencia. La revisión de vigencia se puede establecer con diferentes periodos. Lo que nosotros recomendamos es hacerlo una vez al año. De hecho, cuando yo me entro en la política, entro ahí a la política, pues vemos que existe todo un historial de elaboración, revisión y aprobación por diferentes personas, las cuales completaron un conjunto de tareas y que podemos ver la política desde acá. ¿Bien? Perdón. Podemos ver la política desde acá. Esta política, como es información documentada, se debe gestionar, dice, mantener información documentada. Fíjense, ahí está la política de seguridad de la información y aquí está toda la descripción de los diferentes elementos de esta política. Esta no deja de ser un ejemplo, por supuesto. Cuando tengamos una política ya publicada, pues tiene que tener todos esos elementos ya formalizados. Bien, ahí está la política. Esta es una política de seguridad de la información y lo que vamos a hacer a continuación con ella es una nueva versión. La nueva versión va a hacer que pase por todos los procesos como si fuera nueva, la política nueva, porque al final, cuando se hace una nueva versión, igual tiene que pasar por elaboración de la nueva edición, revisión y aprobación. Bien, entonces para ello voy a hacer una nueva versión, la voy a hacer desde un fichero, esa política ya fue revisada, yo me voy a traer desde el fichero, fíjense aquí, me voy a traer desde el fichero la política, es esta política que está acá, al cargarla, pues me va a traer un conjunto de datos que ya estarían prescritos, en este caso inmediatamente la salta la versión 2, me dice que si yo voy a utilizar un circuito, sí voy a usar el circuito de gestión documental, el cual me dice cuál es la entidad en la cual se va a implementar esa política, el cargo de quien está haciendo la elaboración del documento y qué proceso corresponde. En este caso, en la planificación estratégica. ¿Vale? Aquí en el comentario nosotros podemos hacer comentarios propios para poder dejar registro de la modificación de la política y aquí podemos ver lo que es el control de cambios, ¿sí? Propiamente. En este caso, por ejemplo, en el control de cambios son actualización al 2022, por ejemplo. Bien. Y aquí lo que me pide es que suba en el fichero la política, ahí está, y le doy a aceptar. ¿Qué es lo que hace el sistema? Inmediatamente identifica que el documento pasó a una nueva versión. Esa nueva versión va a estar en construcción. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra dentro de un árbol de documentos que estamos viendo acá y dentro de ese árbol de documentos nos encontramos con que está, voy a ir aquí, está una política uno que está publicada vigente y la otra que está en elaboración. El sistema va a mantener la política vigente hasta que no se haga la transición de toda esta política por medio de la revisión aprobación del documento. Vamos a ver. Aquí se encuentra la política y fíjense que ahora mismo se encuentra en la elaboración, es decir, se están elaborando los cambios. Yo esta parte de la elaboración de los cambios la voy a admitir porque al final eso son discusiones que se tienen a nivel de comité, con la alta dirección, revisando el contexto, revisando si la misma se mantiene vigente o no. Bien, y en este caso lo que voy a hacer es simplemente registrar que soy la persona que está haciendo la elaboración. Esto le manda inmediatamente un correo al responsable siguiente. ¿Quién es el responsable siguiente? Si ya hicimos la elaboración del documento, lo natural es que venga la revisión del documento. Bien, esta revisión del documento la vamos a poder encontrar acá y aquí está, fíjense la revisión. Y lo mismo, el revisor de documentos pues podrá ver el documento. En este caso, para poder ver el documento siempre lo podemos ver aquí, en la primera hoja, ¿vale? Ahí lo vamos a poder ver. Aquí en la revisión del documento, pues vamos a ver qué acciones debemos tomar. Las acciones que debemos tomar, en este caso es como revisor de documentos, fíjense que inmediatamente identifica a mi usuario,
para poder realizar y la revisión pasa. Vamos a ponerle que sí. Si yo le dijera que no, simplemente lo que lo va a mandar nuevamente a elaboración, ¿vale? Aquí yo le voy a mandar un correo siguiente a quien le corresponda aprobar la política. Bien, a quien le corresponde aprobar esa política, pues simplemente lo que va a recibir es una tarea muy similar. Yo les voy a mostrar. Vamos a ver. Una tarea muy similar a estas que están llegando aquí. Fíjense cómo aquí nos mandaron una tarea desde el gestor documental, en el cual me dice que hubo una elaboración, ¿vale? Y que hubo una revisión del documento con una fecha específica. Esos reportes lo va a estar haciendo en línea, no tenemos por qué identificarlo. Fíjense cómo él va marcando el proceso a lo largo de la presentación, ¿vale? Estos son correos que me ha enviado el sistema de forma automática. En este caso solamente cuando se estaba pidiendo la revisión del documento. Acá pasamos a este nivel de revisión. Ahora vamos a lo que es la aprobación del documento. Bien. Para poder hacer la aprobación del documento, nos encontramos con que el documento puede ser aprobado o no. En este caso vamos a partir del hecho de que sí fue aprobado y que el mismo pues puede tener un conjunto de comentarios. Estos comentarios nos permiten a nosotros escribir datos como a forma de reporte. Por ejemplo, en este caso la alta dirección puede ser distribuirlo a grupos de interés. Bien. Y aquí al completarlo, él va a mandar a lo que es la distribución. Recordemos que la norma nos dice que debe estar disponible para las partes interesadas, ¿verdad? Esa disponibilidad para las partes interesadas la podemos hacer mediante el correo electrónico o mediante la página web. En este caso, lo que vamos a buscar es que se utilice un canal de distribución interna del sistema. Interna quiero decir que lo tiene ya previsto el sistema, pero que se puede enviar a cualquier organización. Aquí fíjense cómo identifican, siempre va dejando trazabilidad. La trazabilidad es una variable muy importante para generar confianza. Aquí me está diciendo que dónde la voy a publicar. Yo la voy a publicar, por ejemplo, en esta carpeta que está acá. Y ahí me va a decir a quién le voy a asignar la tarea de revisarlo el año que viene. Aquí vamos a poner que es al revisor de documentos en diciembre del 2023, cuando el 15. Esto es para que le mande una notificación el día 13, por ejemplo, que necesitas hacer la actualización del documento. En un sistema similar al que estoy mostrando ahora, llegué a encontrar a una empresa que pasó de gestionar sus documentos de 3 meses a 3 semanas. Bien. Vamos a ver entonces cómo se hace esa distribución del documento. Bien, no, aquí ya está el vigente. Ya está vigente, la vigencia se va a revisar el 15-12 del 2023. Yo lo que quiero mostrarles es cómo se hace una lista de distribución. Aquí le voy a mandar al un correo electrónico. En este caso se publicó la nueva versión de la política. Bien. Se publicó la versión, y aquí yo puedo buscar información sobre versión. Versión de la política. Ahí me va a dar lo que es la política. El día. Y aquí le vamos a dar por fecha. Esto que estoy haciendo es para que se publique un mensaje codificado
por el sistema y que me traiga los datos vigentes porque no tengo por qué, no tengo por qué aprenderlo. Aquí voy a enviar el documento adjunto, voy a decir que lo envío el día de hoy, voy a enviárselo a un correo externo que conozco y voy a buscar aquí al grupo al que le voy a hacer la entrega de esta información. Aquí yo se lo puedo enviar a todos los que tengan un cargo específico o en este caso se lo voy a enviar a esta persona que es el que tengo acceso al correo para poder mostrarlo. Bien, y aquí le damos guardar y enviar. Eso implica que está haciendo una distribución interna y externa a los grupos que seleccionamos. Vamos a ver esa distribución interna y externa. La distribución interna es esta que está aquí. Aquí está la política. Fíjense cómo la misma está ya adjunta porque la pedí que la me dieran adjunta con unos datos que en este caso dice se publicó la versión 2. Fíjense que el sistema identifica la versión de la política, el nombre del documento y el día de hoy. Bien, entonces fíjense que él va construyendo toda la mensajería en función a lo que esté ocurriendo y a lo que se le haya programado. Si lo queremos ver desde un documento externo, pues acá nos vamos a encontrar con que él también recibió acá la información. Se ha publicado, por ejemplo aquí, se ha publicado el alcance. Bueno, esto fue una publicación anterior. Lo que pasa es que esto va llegando con el tiempo, pero finalmente un externo, si se le distribuye la información, dice se publicó el alcance, el día y sale la fecha, ¿vale? Cuando llegue el nuevo mensaje, pues va a decir que se ha publicado una nueva política de seguridad de la información. Esta es de una prueba anterior, ¿vale? Y fíjese cómo nosotros podemos mandar de una vez los datos del documento. Ahí, bueno, eso tarda un poquito para que pueda llegar, pero al final lo que quería mostrarles es que se le puede distribuir a partes interesadas externas. Bien, entonces ya todo el resto de documentos o cuestiones que se pueden hacer con la política, podemos hacer cuestiones como, por ejemplo, el de relacionar documentos. La publicación de una política se puede relacionar con otros documentos. En este caso, por ejemplo, puede ser con el alcance o puede ser con los objetivos. Pero como los objetivos todavía no lo hemos formulado, vamos a hacer lo que son los objetivos. Aquí está. Bien. Y aquí cada vez que se vaya a revisar la política, pues como tiene relacionado el alcance, aquí está el alcance relacionado, pues tenemos que revisar de entrada o de salida el alcance. Bien, aquí, ¿qué nos encontramos? Que quiero mostrarles esto, acá. La política que se encuentra ahora mismo vigente es la versión 2 y la versión 1, que es la que le dimos le cambiamos de versión, ya está en obsoleto. Bien, y fíjense que yo no hice nada al respecto, todo lo está haciendo el sistema. Yo lo único que me tengo que encargar es de que el contenido de la política esté de acuerdo con las características de la organización y el contexto de la misma. Bien, vamos hacia lo que son los objetivos. La norma nos dice que la política establece marcos para el logro de los objetivos. Aquí voy a crear un nuevo objetivo. Fíjense cómo voy a ir por paso. Primero que nada voy a la aplicación de objetivos. Bien. Esa es la aplicación de objetivos. Vamos a esperar. Ahí está ya los datos del objetivo y yo voy a crear un nuevo objetivo. Bien. Esto tiene que estar en el marco de la política del contenido. Yo voy a partir del hecho de que ya hicimos ese análisis para no estar leyendo la política por cuestiones de tiempo. Lo voy a hacer con el sistema de 27001. Vamos a hacerlo solamente para 27001. A ver. Vamos a poner aquí. Este. Lo que es la fecha de inicio del objetivo va a ser hoy. Y la fecha fin del objetivo, pues vamos a ponerlo que sea el 15 de diciembre del 2023. O podemos hacerlo más corto, vamos a hacerlo en un periodo de 6 meses, a mayo, al 15 de mayo del 2023. Bien. Descripción del objetivo. ¿Qué es lo que quiero lograr? Entonces, fíjense, por ejemplo, yo quiero mejorar
la protección de los activos críticos usando Kantan, ¿vale? Ahí estamos. Ese es el objetivo que quiero alcanzar. Y está para la mejora de la protección de los activos, pues para ello tendríamos que medir lo que son los KRI, ¿vale? Los KRI de cada uno de esos activos. En este caso me identifica a mí los recursos necesarios para poder realizar eso. En este caso, una apreciación de riesgo, de seguridad de la información, horas hombre para la implementación de controles, bien, y lo que son las horas hombre para la ejecución de la evaluación de riesgo residual. Bien, esos son recursos que se utilizan. Luego me dice la meta, en este caso, como está relacionado directamente con los riesgos, entonces disminuir, en este caso, disminuir en 5% el riesgo inherente, por ejemplo. ¿Cómo se va a evaluar el resultado? Entonces, mediante indicador, riesgo, a ver, aquí disminuir el riesgo residual, quiere decir. Voy a decir aquí, riesgo residual. Entonces, ¿cuál va a ser? En este caso debe ser el riesgo residual menos o entre el riesgo inherente multiplicado por 100. ¿Bien? Si nosotros estamos teniendo un buen desempeño en seguridad de la información, una relación como la que estamos viendo ahora debería estar tendiendo a cero. Es decir, el riesgo inherente tiene el valor que tiene, el riesgo residual tiene que disminuir lo más que se pueda para poder bajar el, para poder mantener lo que nos estamos poniendo aquí como ejemplo, que es mejorar la protección de los activos críticos en Kantan, ¿vale? Bueno, para ello, por supuesto, tendríamos que pasar por un conjunto de acciones. Ese conjunto de acciones, la primera es, como lo estamos haciendo utilizando Kantan, es implantar Kantan, ¿vale? Esto tiene que ser en un periodo menor al del objetivo general, que habíamos dicho que es del 15 de enero al 15, perdón, el 15 de diciembre de 2022 al 15 de diciembre de 2023. Y aquí nos encontramos que fecha de inicio puede ser el día de hoy, pero para esa fecha de cierre lo vamos a poner hasta el 22 de diciembre. Bien. El responsable, aquí nos encontramos con diferentes responsables. Yo voy a dejar a esta persona como responsable. Bien, aceptar. Eso cargó una acción al plan de acciones. Bien, podemos meter muchas más acciones, ¿vale? Incluso se pueden poner de forma periódica, pero realmente ahora mismo no va a ser mi objetivo el mostrarles cómo se cargan todas esas acciones, porque para eso vamos a tener su momento para el plan de, para estudiar la aplicación del plan de acciones. En este caso voy a realizar un comentario, vamos a poner que se ejecutó al 100. Y aquí yo podría adjuntar, por ejemplo, la orden de compra, suponiendo que sea esta. La orden de compra de ese sistema. Lo voy a pasar a cerrado. Vamos a ver cómo esto pasa de gris a verde. Bien, es decir, la tarea se culminó exitosamente y a tiempo. Bien, en tiempo y forma, pues. El plan de acción está completado, está al 100%. De hecho, él va generando registros. Ya, un momento, acá. Esto está. Aquí está la publicación de la nueva política y aquí la podría
a descargar la persona. Fíjense, en este caso el usuario externo. Aquí este es un correo externo. Quería mostrarles es esto que está acá. Fíjense que el plan de acciones me está diciendo que implementar Kanban se mantiene abierta y le va dando toda la descripción de ese objetivo. Eso pues comunica lo que son los objetivos a las partes pertinentes, en este caso al que se le asignó la tarea de ejecutar ese objetivo o de ejecutar esa tarea. Bien, aquí le damos completar. Bien, y lo que nos dice es que debemos conservar información documentada. Esa conservación de la información documentada la estamos viendo aquí y yo la podría, por ejemplo, pasar a impresión, pasarla en vertical y y nos encontramos con una información documentada que la podría guardar en el mismo Kanban o en cualquier otra parte. Y ahí está toda la definición del objetivo. Fíjense cómo hay un reporte de lo que es el objetivo en PDF. Bien, como lecciones aprendidas, entonces nos encontramos con que, primero que nada, el sistema pues tiene una estructura de alto nivel, la cual nos va a permitir saber dónde voy a generar los diferentes resultados o las diferentes evidencias para poder documentarlas de forma ágil. Estas nos van a permitir a nosotros comunicarnos interna y externamente con diferentes componentes de la organización, van a ayudarnos en lo que es la gestión de la información documentada, que suele llevar mucho tiempo. Yo les digo que partimos con una ventaja del 85% y que finalmente nos permite hacer las asociaciones con los objetivos del sistema de gestión, el cual, pues fíjense, aquí ya no aparece el objetivo en gestión porque lo logramos completar por medio del plan de acciones mostrado. Eso se hizo en un transcurso de 48 minutos. Pudimos obtener una política, relacionarla con los objetivos, ejecutar los objetivos, evidentemente con todo lo que ello conlleva, por supuesto, la adquisición de Kanban, la disminución de los riesgos y demás, que va a llevar mucho más tiempo, pero en términos de gestión, la verdad es que estuvo bien comprimido. Me gustaría saber si tienen preguntas, dudas o consultas y con mucho gusto las estaremos atendiendo.